Bueno, estamos en una nueva entrevista hoy con Irene Kitt, que es vocera de Argentinos por la Educación. También tiene una asociación civil que es Educación para Todos. Ella es pedagoga. Irene, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por dedicarle un tiempo a educación y sobre todo el interés es que lo podamos plantear de modo tal de que sea de interés para la ciudadanía en general, no para una audiencia de especialistas o para, para una tribuna política, sino para pensar en la Ujú. educación de nuestros hijos, de nuestros nietos y gracias por ese tiempo. Sí, sí, sí. Sí, me gusta esa idea que no sea para una tribuna política y poder de alguna manera pensar más en las instituciones en una era que pregonan más los personajes, ¿no? Que pregonan más la idea de la espectacularidad y poder de alguna manera debatir lo institucional viene bien. Entonces, Ujú. bueno, a partir del comunicado de hace 2 años que se logró, que se promovió la alfabetización nacional, bueno, me gustaría saber qué informe hicieron, qué es lo que estuvieron estudiando, analizando. Sí, antes, vinculado a esto que comentábamos, sí me gustaría como contar una anécdota, porque incluso yo al principio, digo, estaba un poco como descreída, pero bueno, fue antes de las elecciones, el año 2023, que Argentinos por la Educación lideró una, junto con otras asociaciones de la sociedad civil, tratar de identificar una reacción frente a datos que una y otra vez encontrábamos enormes dificultades en el dominio de la palabra escrita por parte de los estudiantes. Y entonces se organizó una movilización, se invitó a los candidatos y demás, y yo la verdad, será que estoy medio vieja, pero estaba un poco escéptica. Y debo reconocer que fue acertado porque entró en agenda de las decisiones políticas, entró en agenda de medios, y no digo que eso alcance para solucionar, pero la verdad que problema que no vemos también en la vida familiar, si no lo, o personal, si no lo vemos, no hay chance siquiera de intentar solucionarlo. Así que estamos felices de hacer un informe del segundo año, o sea, 24 y 25, felices de poder hacer un informe que Ujú. muestra con sus más y con sus menos que esa decisión política, ese estado social, ese estado así de comunicación que se logró, está convirtiéndose en acciones, con sus más, con sus menos, con sus dificultades, como toda realización humana, pero acabamos de publicar un informe donde sistematizamos para las 24 provincias, bueno, qué se logró hacer en organización de equipos, en capacitación docente, en entrega de libros, en evaluaciones. Así que lo primero creo que hay que decir, salir del escepticismo y a veces la demanda social se puede traducir, como pasó, bueno, con otras legislaciones el año pasado. Creo que no es momento de desesperanza absoluta sobre la posibilidad de una demanda social organizada para lograr acciones, ¿no? Exactamente. Sí, en el informe yo había leído de que, bueno, al principio el tema más que nada de los libros. Primero no llegaban, pero bueno, después en el 2024, alrededor de 19.000 libros, ejemplares, ya habían llegado, digamos, como que se mejoró en ese sentido, ¿no? Sí, 19 millones, ¿eh? Porque Millones. imagínate que Bueno, hay. bastante. No, no, son muchos libros, o sea, hubo en el 24 hubo un parate, o sea, la política de entrega de libros hunde sus raíces en el año 92 en Argentina, 1990, perdón, 93. Ujú. O sea, ahí se instaló comenzó con sus devenires, pero con sistemáticamente hace muchos años que hay un cierto nivel de compromiso de los estados nacionales y en algunos casos los provinciales con entregar libros. Muchas provincias, el caso de provincia de Buenos Aires también incluye, digamos, entrega de libros propios. En el 24 hubo un parate y en el 25 se retomó. En el 26 estamos esperando las novedades del caso, no comenzó todavía, pero bueno, esperamos, nos enteraremos cuando eso ocurra. Pero lo importante, quiero aprovechar para justamente decir, más allá de un acto político o de una dádiva con respecto a lo que son los libros,
Y en este mundo absolutamente digitalizado, por ahí conversar contigo y a través tuyo con la audiencia de que el libro sigue siendo, o sea, el texto impreso y mejor aún, el texto impreso en un objeto completo, me refiero no fotocopias sueltas, no carteles, por supuesto que uno aprende a leer con carteles, con etiquetas, pero nuestro cerebro, el cerebro sobre todo del lector en formación, encuentra muchísimas más probabilidades de poder comprender ese misterio de la palabra escrita en interacción con el libro físico de uso constante. Lo quiero decir despacito y varias veces porque nuestro cerebro se tiene que entrenar para la lectura. O sea, nosotros aprendemos a hablar sin que ir a la escuela, en casa, con los amigos, con los abuelos, aprendemos a hablar, pero para aprender a leer, que es un objeto cultural complejo, necesitamos una enseñanza sistemática. Nuestro cerebro naturalmente se conecta con el hablar, salvo el caso de los niños, las niñas que tengan una discapacidad auditiva. Pero Ujú, todos nos podemos conectar con el habla sin ninguna enseñanza especial. Y eso funciona naturalmente en nuestro cerebro. Pero para aprender a leer, diversas partes de nuestro cerebro se tienen que entrenar específicamente para salir, por así decirlo, de su función natural a la ujú, función de la lectura. Y eso ocurre con muchísimo más soporte para nuestro cerebro cuando los niños tienen libros en las manos y en las manos de sus docentes, de sus padres, sus abuelos y ellos mismos, aunque no lean, conozcan el libro. Entonces, no solamente es importante que el libro se entregue, sino que como padres, abuelos, tíos, promovamos con libros que entregue el gobierno, con libros que tenemos en casa, con libros que les regalemos, la presencia del libro en las manos de nuestros niños, porque es fundamental para que su cerebro se prepare para una lectura fluida y comprensiva. ujú. Sí, sí, además pienso el tema del tema del ebook, que es tan común hoy también, ¿no? Que uno baja, digamos, en PDF, busca en Google algún título y ya lo tiene, sin necesidad de comprarlo. Pero no está esa cuestión del libro físico y también, o sea, la idea de que uno cuando está con la computadora, y más si es un niño, ¿no? Lo digo también por mi hijo, ¿no? Porque agarra otra pestaña y ya pone un juego, ¿no? Entonces está esa distracción constante que ya uno ya la puede tener. Yo como adulto, mi hijo tiene 6 años, ¿no? Y todavía no está con el celular. Pero yo como adulto, ya sentarme a leer un libro y, y ya que suena el celular o ver una notificación ya es para mí caótico, ¿no? En el sentido de que, bueno, también me pregunto, ¿cómo se hace hoy en día? Y usted como pedagoga, ¿qué recomienda para poder leer en momentos como los de hoy, ¿no? Sí, o sea, realmente a ver, yo hago qué sé yo, investigaciones, escribo, trabajo con base de datos, uso, pero yo ya soy lector experta. Vos también sos Claro. lector experto. Entonces, el lector experto puede elegir en qué momento es lindo, qué sé yo, tirarse en el sofá y leer un libro impreso y en qué momento está bueno navegar por internet, descartar un poco de basura. El otro día leí un informe de una Comisión Europea que decía que en 2026 el 90% de los contenidos de Internet van a estar generados por inteligencia artificial, no por autores institucionales o Sí, personales. O sea, hay que, sí, ¡pum!, despejar esa basura, pero vos lo puedes hacer como lector experto y un lector que tiene una intencionalidad. Quiero estudiar de tal tema, me pongo en tal cosa o estoy interesado en. Eso el lector en formación no lo puede hacer y justamente la parte de lo que tenemos que organizar como lectores tiene que ver con la extensión del texto, con la forma. No sé si has visto, seguramente sí, que hace un tiempo muchos diarios ponen tiempo de lectura estimado 2 minutos. sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque nuestro cerebro necesita anticipar la complejidad del texto Mm. para decir, bueno, ¿me tiro a la pileta o no me tiro? Entonces, eso se hace, va practicando con un libro que vos ves el tamaño de las letras, si tiene ilustraciones, si es un libro plano. Digamos. Mi nieta me decía cuando decía, mi abuelita lee libros que tiene rayas, rayas, rayas. Me acuerdo porque hacía así con la manito, digamos. Tiene rayas el libro de mi Claro. abuelita. Bueno.
todo eso, entonces me parece muy importante insistir en que en este momento, y es como un llamado enfático, tanto para la vida escolar, para el plan nacional, para la dimensión institucional de la escuela o del municipio, o como para la vida familiar, este mensaje. La lectura en este tiempo cultural es, por una parte, una vacuna, y lo voy a decir feo, contra la estupidez programada que nos están generando las redes sociales. Vacuna contra la estupidez programada. Y a su vez es una vitamina para el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento expresivo. ¿M? O Ujú, sea, la lectura nos sirve para aprender y nos sirve para meternos en la interioridad del ujú, autor, pero también en la mía. Entonces, un llamado muy fuerte a que decir, la alfabetización inicial no es solamente saber decir las letras y estar adelante de un texto y pronunciarlo en voz alta. Es amar la lectura, es encontrarle, a mí me gusta leer. No importa si es Harry Potter, si es sobre las motos, si es sobre moda, si es sobre el rap, no importa. Pero la palabra escrita es un medio que encuentro para ampliarme como persona. Y eso es lo que tenemos que lograr. En la alfabetización inicial es entregarle esa palabra escrita a los niños, a las niñas, con apoyo y formación y planes nacionales, con esfuerzos de las instituciones educativas, pero también, lo digo yo, por ejemplo, como abuela, es decir, bueno, capaz que la primera vez que le damos a los chicos no les gusta, pero regalemos libros para el claro. cumpleaños, para el Día del Niño, menos juguetes automáticos y más libros. Sí, sí, que sea algo placentero, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con mi hijo el tema de que busco que sean cuentos que, por ejemplo, él le llamen la atención, que le gusten o que él se sienta protagonista. Mismo a veces cuando le leo cuentos, no sé, hago que siempre el protagonista se llame Tobías, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces Tobías fue y me dice, ¿cómo puede ser? Se me aparece todo, todos los personajes tienen el nombre Tobías, ¿no? Entonces, creo que también, y algo que quería preguntar también en cuanto al tema de la alfabetización, si también este informe involucra tanto la educación inicial o la educación y la educación primaria y la educación secundaria también, o es una cuestión más para niños, digamos. Excelente pregunta. Porque, bueno, la prioridad se puso en la alfabetización inicial, eh, por decir, recorrer el camino desde la base. Porque ahí voy a hablar un poquito de jerga así técnica, digamos, se habla de que hay un momento de una alfabetización inicial, una alfabetización en desarrollo, una alfabetización avanzada, una alfabetización académica. Viste que a lo mejor si hiciste a lo mejor no te pasó cuando saliste de la secundaria, entraste a la universidad, a estudios terciarios, de repente la longitud de los textos, la complejidad, te hizo sentir un poquito desarmado. Porque si yo sabía Sí, leer, como ahora, qué sé yo, leía 10 páginas y ahora tengo que leer 5 y tardo más para leer 5 que para leer 10 antes. Entonces, formar un lector competente es una tarea que lleva muchos, muchos años y a medida que enfrentas textos, ya sea por el contenido o sea, si vas a leer, no sé, Sartre, vas a tener, no se lo vas a dar a tu hijo. Por más personaje que le pongas, necesitas una cierta exactamente. maduración personal para poder entender el conflicto que está en, qué sé yo. Esa, ¿cómo es? A solas, ¿cómo se llama? Esa que es el infierno, ¿viste? Una obra de teatro, bueno, Ah, lo que fuera. sí. Pero por eso te digo que creo que hay un recorrido permanente, pero justamente tenemos un enorme problema en la educación secundaria y eso está muy validado no solamente en Argentina, sino en la región y en el mundo, te diría, con respecto al dominio de la comprensión lectora por parte de los estudiantes de educación secundaria, que ya han pasado muchos años por la escuela y han pasado la vista, capaz que no han leído, pero han pasado la vista por encima de un montón de textos y no han podido dominar la esencia de la lectura, que es entender lo que se lee. Entonces,
y el adolescente, digamos, además, en este momento donde docentes, de estudiantes y docentes acudimos para no tener que llenar una página en blanco, acudimos a ver, prepárame un cuestionario para los chicos sobre, qué sé yo, sobre el mercantilismo. Sí, Entonces, ya acudimos como docentes y ¿qué hace el chico? Copia y pega y te saca las respuestas. O sea, estamos en un momento muy complicado, de mucha retirada de esa ejercitación, entonces hay un rendimiento decreciente. En las pruebas PISA, que supongo las escuchaste nombrar, se toman cada 3 años, tienen una representatividad de muchos países del mundo, se toma prácticamente en 80 países. Empezamos a estar a nivel global, aún los que están mucho mejor que nosotros, peor que en las tomas anteriores. O sea que hay que ponerse las botas, ¿viste? Y tomar decisiones y, y acciones donde va a haber que leer mucho más en la escuela, porque fuera de la escuela se lee menos y capaz que en ujú, lugar de exponer tanto hay que trabajar y ejercitar la lectura en la escuela secundaria, me refiero, ¿no? Eh, claro. Porque hay que Ujú, lograr ese amor por la lectura, ¿no? Hay un autor que se llama Daniel Pennac, un francés que escribió unos libros muy lindos porque él era un muy mal alumno. Entonces, un libro que se llama Mal de Escuela, donde cuenta toda su enorme dificultad para aprender a leer y escribir, pero en otro libro dice que el verbo leer es como el verbo amar, se lleva muy mal con los imperativos. Así como no exactamente. puedes decir ámame, no podés decir lee. O sea, la lectura de Exactamente, verdad es la lectura elegida. exactamente. Bueno, a mí me pasó. Esa es la meta, llegar a la lectura por elección. Claro, sí, de acuerdo a lo que usted está diciendo. A mí me pasó, hace poco estoy con un chico que viene de literatura, más allá que yo soy profe de filosofía, le brindo como apoyo escolar y demás a diversas materias. Y él me contaba que, por ejemplo, le dieron para leer La Dama del Alba, ¿no? Que él decía que le Ajá. había preguntado a la profe si él podía leer otro libro que era 1984, por una peli que había visto por ahí que le interesaba, digamos, como unir los dos aspectos o una cosa por el estilo. Y creo que había un juego también que a él le interesaba por ese lado. Él tiene 13 años, un chico bastante inteligente, que también tiene sordera incluso, pero muy inteligente. Y la verdad que ¿Y le dio esta permiso idea para para mí leerlo de... o para cambiar de texto o no? ¿Cómo? ¿Le dieron permiso para cambiar de texto? No, no. Por eso, es como... para mí es como que también tiene que haber como alguna cuestión ahí de decir, bueno, opciones también relativas y estudiando también, bueno, hay propuestas para mujeres, propuestas más más para chicos, varones, estudiar un poco y dar opciones, ¿no? Que el chico sienta que elija, porque si no también es como, bueno, lee esto y si no lees, bueno, vas a desaprobar. Y es como usted dice, ¿no? Un imperativo, ¿no? Una cuestión de control que no hace más que no propicia al aprender. Sí, sí, pues aparte, bueno, si tenés un chico de 13 años que quiere leer en 1984, bueno, bienvenido sea. Mira, a mí, por ejemplo, hay un tema que creo que va en esta línea de lo que vos decís. Suponete hay un tema eh, esencial, digamos, porque la literatura, digamos, hay una cosa que es la literatura y están los textos no literarios, las noticias, los textos de estudio o de profundización en un tema. Pero como nosotros tenemos que automatizar algunos procesos de lectura, bien dicho, cuando nosotros adquirimos una lectura fluida, o sea, vos del tema que es de tu interés, no lees palabra por palabra y menos aún letra por letra. Es como que uno va leyendo a golpe de vista, 3, 4, 5, hasta 7 palabras de golpe de vista, y eso es una lectura más fluida que libera espacio en nuestra cabeza, que está dentro de una caja cerrada, o sea que ¿viste? Hay que cuidar a qué le dedicamos energía, libera espacio para la comprensión. Entonces, la literatura y todas las opciones que da la literatura son cruciales para unir el placer, el gusto por la lectura con la ejercitación y la automatización, bien dicho.
Y hay, por ejemplo, para adolescentes, y en cierta manera, 1984 también lo es, que hay una temática típica de la literatura universal, porque aparte hay cosas, hay arquetipos universales, ¿no? Que es el viaje del héroe. El Mm, viaje del héroe está en la Ilíada, en el Miocid, en Harry Potter, en El Señor de los Anillos. Y en muchas otras, qué sé yo, el otro día me acordaba la colección Robin Hood en el Pleistoceno, cuando yo era joven, había una colección de unos libros amarillos, que era la colección Robin Hood, que tenía, yo me era Ciudad de Sandokan, qué sé yo. Bueno, el viaje del héroe es una temática que a su vez se enlaza en este mundo tan complicado, con esa exploración interior del adolescente de a qué me quiero dedicar. Y yo puedo hacer, dejarte elegir, no, no vamos a empezar por la Ilíada, lleguemos a la mm, Ilíada. Pero a lo mejor empezamos por Harry Potter o por Percy Jackson, creo que es el otro, ¿no? Y entramos por ahí. Pero es el viaje del héroe, es decir, explorar, soy un hombre común, una mujer común, pero de repente tengo una misión. mm. Y empezar por ahí, después, o sea, no, creo que se entiende lo que quiero decir y me apena mucho Exactamente. que este jovencito, bueno, que ojalá siga bajo tu ala porque hay que acompañarlos, qué pena que no lo hayan dejado y ojalá que no se haya frustrado con eso, porque a veces frustraciones muy pequeñas para nuestros ojos adultos son muy fundantes o de larga duración para los jóvenes o para los niños o para los jóvenes. Uno dice, qué sé yo, te sacas un 3 y vos decís, bueno, te sacaste un 3 te fue mal. Pero capaz que un niño dice, yo no sirvo para la matemática, porque una vez me saqué un 3 y ya no sirvo más en el resto de mi vida para la matemática. Entonces, ojo con esa distancia entre nuestra percepción adulta de las frustraciones y la de los niños. Ay, perdón si me estoy yendo por las ramas, ¿eh? No, no, por favor, no. No, muy, muy interesante lo que dice. Me había quedado también con la alfabetización académica, que es algo que me parece que es interesante, que yo estuve viendo, es esta idea de la transición cuando se pasa de la secundaria a la universidad y todos los grandes problemas que tienen los chicos, porque la verdad que es otro lenguaje, ¿no? Es algo, cosas que muchos dicen que son cosas que no vieron en la escuela, o que la escuela es más un espacio recreativo que como que no se los prepara tampoco en, por ejemplo, textos ya de papers, hablamos cuestiones académicas de libros de autores, de ir directo a la fuente. Entonces ahí me pregunto ahí, bueno, ¿qué pasa con la escuela? Que no está preparada todavía para esa transición, bueno, desde mi punto de vista de lo que yo puedo llegar a ver. Y, y también qué pasa en las universidades en el sentido de si logran realmente que el chico se adecúe a esta alfabetización, a estos nuevos textos, o realmente pasa que es no, veo que siempre se dice el tema del filtro, ¿no? Bueno, hay gente que queda, hay gente que lamentablemente se va. Ya que no lo puso la secundaria, lo ponemos acá. Claro. Mira, creo que hay un par de cosas. Es decir, bueno, primero una cosa más general que tiene que ver, perdón que vuelva tanto sobre este tema de la inmersión en este mundo. Yo estoy trabajando en un proyecto de inteligencia artificial, justamente estoy contratada por ser descreída, o sea que me pidieron que me mantenga descreída y también porque estaba interesada en decir, bueno, veamos cómo juega esto. Pero digo, nuestro cerebro, o sea, el cerebro busca hábitos, o sea, la persona busca hábitos. Sabes que si sos de la filosofía, sabes todo lo que significa el término de hábitos de Ujú, pensamiento. Y las tecnologías digitales nos llevan a tres cosas, entre muchas otras, precis. Una es atención dispersa, otra es pasividad y otra es recompensa inmediata. ¿Mm? Ejemplos en los jueguitos, en los likes, en la no sé qué, ¿no? Todo está hacia ahí. Para aprender algo en profundidad necesitas actividad versus pasividad, necesitas postergar la recompensa, porque vas a leer 4 veces el mismo texto y recién en la cuarta entendés algo, ¿no es cierto? Y necesitas atención enfocada versus la atención dispersa. Entonces, creo que tenemos que aceptar en la escuela que somos como el salmón, somos anticorriente
y que estamos sosteniendo algo que tenemos que darle todo el valor porque es muy necesario para desarrollar personas y comunidades con un nivel de protagonismo sobre su vida y que vale más dedicar el esfuerzo en lugar de hacer, y ahí voy al otro punto escolar de la escuela secundaria. La escuela secundaria sobrevuela los contenidos. ¿Por qué? Porque tiene unos planes de estudios, unos programas que cualquiera que haya dado clase en cualquier asignatura sabe que son imposibles. Tengo una amiga que dice que los programas de estudio tendrían que aplicar a los premios de literatura en el género de ciencia ficción, porque son Claro, claro, bueno, imposibles, son claro. imposibles. Entonces, venimos apostando por la superficialidad en Mm, digamos, en un vasto territorio del conocimiento versus la profundización en menos cosas, pero que te permitan acceder a la complejidad de lo que mm, es una línea argumentativa, por ejemplo. Los chicos no solamente tienen dificultad para leer, tienen dificultad para sostener una argumentación, un mm, registro, digamos, de oratoria, digamos, de articulación de su lenguaje oral. No es solamente que tienen dificultades para leer. Cuando vos le decís, ¿por qué te pasa esto? Y bueno, el mundo del emoticón uno lo trata y estoy enojado. Bueno, ok, estás enojado, es una emoción, ok, bueno, pues tratemos de entender por qué. Y ponerle que el primer por qué pueden decir algo, el segundo por qué ya no puede, han perdido esa posibilidad de expresar, de tener un mm, registro narrativo, discursivo, aún interior. En la mente, o sea, esto que nosotros por ahí, que hemos accedido a formación y a lo mejor que tenemos un registro discursivo y a veces hablamos con nosotros mismos viste, nos peleamos adentro, en muchos jóvenes se ha reemplazado por un juego de imágenes. claro, Y las imágenes son muy poderosas, una imagen vale más que 1000 palabras, qué sé yo, pero tiene sus límites también para los matices. La imagen es total, ¿viste? Entonces te refuerza, estoy enojado. Entonces busco imágenes que me refuercen estar enojado. Es difícil que la imagen se vaya convirtiendo en algo que me ablande el enojo. En cambio, el claro. registro discursivo es algo que sí me Algo puede que sí me... desarmar. Bueno, Y cuénteme sobre Educación para Todos, que es una asociación civil. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo la produjo? bueno. Bueno, en realidad estamos en la Asociación de Educación para Todos, estamos en un proceso, o sea, te cuento cómo nos constituimos. Educación para Todos es una conferencia mundial de educación que se hizo en Jomtien, en Tailandia, en 1990, donde se Ah, planteó el tema de justamente garantizar para todos los habitantes el dominio de las herramientas básicas del pensamiento. ¿M? Y eso tiñó un gran esfuerzo. Fuimos un montón de compañeros que trabajamos durante muchos años ujú, en gestión pública, en distintos momentos, en distintos ámbitos, y en el año 2000 nos organizamos como asociación civil, justamente centrados en la educación obligatoria y ujú, con la intención de trabajar con la confianza en que o sea, que somos todos educadores, ¿eh? No es que lo decimos, ¿viste? Ni como sociólogos, y con todo respeto de todos los demás, digamos, pero como educadores, más que centrarnos en la dificultad de aprendizaje, tratar de centrarnos en la mejora de la enseñanza. Es ujú, decir, capaz que chicos que por ahí tienen dificultades, no le encontramos el agujero al mate, como decimos, ¿no? A veces en las zonas rurales, ¿no? Y entonces ujú, fuimos desarrollando distintas metodologías para los primeros años de la primaria y para la secundaria. Trabajamos durante 20 años, en este momento estamos en una pausa por distintos motivos, fundamentalmente porque hace un par de años se falleció mi marido, éramos los dos los presidentes, así digamos, líderes de esto, y bueno, fue un año que me tuve que dedicar a cuidarlo y a despedirnos como merecía nuestra historia, ¿viste? No es el plan A de nadie acompañar la enfermedad y la muerte la muerte segura la tenemos todos, pero la muerte a plazo, que es lo que claro. te da una enfermedad de este tipo, ¿Él era no es educador también? educador, sí, 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 él era educador, sí, sí, con ¿Cómo se llamaba? mucha... Sergio España.
Él tenía como, él vino acá, yo digo acá porque yo vivo en Lago Puelo, estoy en Lago Puelo ahora, Ah, Lago Pueblo. Ah, sí, sí, conozco. en Lago Puelo, un hermoso lugar, y él vino acá como maestro rural en 1976 en Ah, una bien. escuelita rural en el medio de la montaña que te digo que muy difícil de acceder y alabó mucho su profesión. Dijo, no era un sacerdocio ser maestro rural, sino que era un privilegio, porque el rol que ocupa el maestro rural en una comunidad, digo, después cuando nos vinimos a vivir acá era insoportable porque maestro, maestro, todo el mundo saludándolo. Hacía 40 años que había sido su maestro, pues imagínate en el 76 vino hace 50 años Un que montón. vino acá Sí, como sí, sí. maestro, después hizo otros caminos. Bueno, entonces estamos en un momento donde le ofrecí a la gente más joven Claro. que ellos tenían que tomar la posta, que yo ya estoy en otro momento de mi vida, estoy haciendo trabajo de base acá al lado de Pueblo y sigo haciendo investigación y trabajos y proyectos, trabajo mucho en Centroamérica, pero bueno, que mi etapa, mi tiempo de sostener una fundación había pasado y que estoy dispuesto a apoyar a otros. Así que estamos en una pequeña impas mientras se están decidiendo los más jóvenes a tomar la posta. Pero está bien, así es la vida y nos parece importante. Pero quedaron muchas metodologías. Si vos te fijás en el informe de Argentinos por la Educación, Ujú. vas a ver que la provincia que tuvo mejores resultados en las pruebas Aprender de alfabetización fue Formosa y que algunos se espantan y nosotros Formosa hemos trabajado durante 10 años en Formosa, en terreno, y no nos asombra porque aún en lugares que no son los ideales, porque para los lugares, el lugar ideal no te necesita. Es como Exactamente. decir, bueno, si estás sano no vas al médico. Está bien, te pagan la prepaga o tenés la obra social, pero estás sano. El asunto es cuando tenés una enfermedad y una enfermedad compleja. Y estamos seguros que es posible lograr buenos resultados. Y bueno, caso Formosa, nosotros trabajamos en Dominicana, en Nicaragua, en Paraguay, en distintos lugares. Pero bueno, a eso nos dedicamos. Somos un grupo de educadores que decíamos que somos como los ferreteros de la educación. Viste que uno va a la Ujú. ferretería y dice, mira, necesito una piecita porque tengo acá algo que termina así y Claro. lo tengo que... Bueno, nosotros no somos Exacto. teóricos de la educación. No es que no estudiamos teoría, pero sentimos que así como la labor del maestro se juega en que el niño aprenda, y en este caso yo soy muy ambiciosa, no solamente que aprenda a leer y escribir, sino que ame leer, o sea, soy muy ambiciosa, la tarea del especialista es ser útil al docente. Si no es útil al Ujú. docente, y por eso estoy en este proyecto de inteligencia artificial, soy la guardiana de la utilidad para el docente. No la utilidad en el sentido superficial, ¿no? No una utilidad banal de decir, uy, me saca el problema de encima y ya tengo una planificación para mostrarle al director y listo. Sino una utilidad en el sentido que se convierte en una herramienta que tengo en la mano y sé cómo usarla y sé en qué momento Claro. usarla y cómo usarla. Claro, Así que eso, también pensaba, en eso estamos. pienso, sí, sí, por el tema de que no, bueno, nuestra función como educadores no es ser jueces, por así decirlo, ah, usaste IA o no, sino que, bueno, ver de qué forma también las nuevas tecnologías, en este caso la IA que llegó para quedarse como Internet, bueno, de qué forma nos puede facilitar incluso si la IA se equivoca, ¿no? Yo una de de las cosas que hago es también, bueno, busquen en la IA que dice Maquiavelo sobre el poder, ¿no? Después respondan en base a un fragmento, ¿no? Y siempre hay como, bueno, es una cuestión muy, a veces que aparece muy generalista en cuestiones de la IA, más si uno, bueno, lo pone así nomás y no, no es una cuestión de entrenamiento o llenarlo con papers y demás. Y la respuesta cambia muchísimo cuando es una cuestión objetiva de un texto específico, de un fragmento específico, y ahí se da cuenta, uno se da cuenta de que, bueno, que no se reemplaza nunca la lectura. O sea, que la lectura ¿No? puede complementar, buscar información, pero no hay como, para mi forma de ver, no hay esa todavía esa capacidad para sacar la lectura normal y como la conocemos. Mira, Y por eso quería preguntarle cómo se llama ese proyecto y, bueno, eh, qué piensa eh, también de esto, ¿no? Bueno, de cómo ujú. de la IA y si de alguna manera reemplazaría el día de mañana libros o no. Mira, yo creo que no, justamente porque de alguna cosa es el usuario experto,
que va y claro, pregunta, qué sé yo. Otra cosa es el lector, la persona en formación. Yo creo que no tenemos que fascinarnos con la tecnología. A veces decir, ay, los chicos de 3 años manejan el control remoto. Los chicos van a hacer lo claro. que vean en su entorno, porque así está preparada nuestra naturaleza, el aprendizaje por imitación. Yo siempre perdí un video que tenía de un video de los inuit, los esquimales que decimos nosotros, niños de 2 años depostando focas con un cuchillo de 40 centímetros de largo que vos no lo dejarías ni que lo mire a tu hijo. Y vos lo veías a los nenes depostando focas. O sea, el niño va a aprender qué es más complejo, usar el control remoto o manejar un cuchillo para depostar focas. Claro, exactamente. Entonces, yo lo que creo, o sea, yo con respecto a la inteligencia artificial, por lo menos lo que tenemos ahora y todo lo que accedemos, sobre todo lo que son los modelos masivos de lenguaje, a mí la frase corta que tengo de un artículo que leí, que dice ChatGPT is bullshit, digamos, es esto. A la inteligencia artificial, entre paréntesis, lenguaje, modelos masivos de lenguaje, hay mm, otras herramientas de inteligencia artificial. Entonces, en este contexto, a la inteligencia artificial no le importa la verdad, sino la plausibilidad. No le importa la verdad, sino la plausibilidad. Y si tenemos un cerebro Aragán, nos vamos a contentar con la plausibilidad. Entonces, hay que entrenar cerebros que sepan que si son haraganes, tienen un riesgo de alejarse de la verdad. Capaz que estoy hablando de la verdad, parezco del Pleistoceno, digamos, pero yo sigo creyendo en que hay cosas que uno puede trabajar como verdad esencial a la experiencia del ser humano. Digo que es verdad tal teoría científica porque sabemos que evoluciona, pero creo que hay cuestiones ontológicas y cuestiones de nuestro ser humano y de ser en sociedad y qué sé yo, que yo por eso digo, soy del Pleistoceno, pero sigo creyendo que hay que acercarse y que necesitamos acercarnos a verdades más permanentes, por lo menos, si no decimos permanentes per se, por lo menos más permanentes. Claro. ¿Y cuál es esa diferencia entre lo plausible y lo verdadero? Bueno, esta diferencia está como en el núcleo de cómo surgió esta posibilidad de los modelos masivos de lenguaje, ¿no? O sea, cuando las tarjetas, digamos que nosotros usamos las motherboard de nuestras computadoras hace 15 años, tenían una manera de trabajo secuencial, paso a paso, y en algún momento a alguien se le ocurrió, lo digo sintéticamente para esta cosa, es incorporar a ese procesamiento de la palabra las motherboard de la interfaz gráfica de los videojuegos, viste que a la vez estás y vas por un lugar y por otro, qué sé yo, que es un tipo de procesamiento, finalmente son todos ceros y unos, aquí y allá, viste que final, magia, pero lo que te dicen es que finalmente todo es un código binario, pero el procesamiento gráfico permite un ancho de simultaneidad en el procesamiento. Entonces, los modelos masivos de lenguaje lo que hacen es tener la posibilidad de simultáneamente ver sobre el tema que vos le preguntás, analizar una cantidad que se mide en miles de textos disponibles en Internet y generar un modelo probabilístico de qué es lo más posible que después de Maquiavelo aparezca. Si vos le preguntaste, qué sé yo, qué dice Maquiavelo sobre la honradez, buscar ahí qué es lo más probable que diga Claro. dentro de lo que hay disponible. Y lo puede hacer rapidísimo y con una Ujú. simultaneidad. Entonces va construyendo oraciones en base a ese modelo probabilístico. Entonces, ¿es Claro. plausible? Sí, porque viste como las nubes de palabras que a veces aparece, bueno, ¿cuántas veces que aparecen más grandes los tamaños? Bueno, una cosa así, pero muy a lo ancho, a lo ancho del contenido y donde estamos enfrentándonos con un problema, que es los modelos masivos de lenguaje se entrenaron en su arranque eh, procesando 2 décadas de Internet.
2 décadas sí, de paper, de conferencias, de esto, del otro, pa. Entonces, en 2012, 10 empezaron a trabajar eso, qué sé yo, y eso, ese guiso es el que tenemos ahora disponible. Pero ya hace un par de años que estamos comiendo, como diría Matías de Sendra, que a mí me divertía mucho porque era bien para mí eso. Viste que Matías, la mamá de Matías cocinaba pésimo, ¿no? Y entonces Matías le pregunta, mamá, ¿qué comemos hoy? Buñuelos, le dice la madre. Y entonces Matías repregunta, ¿buñuelos de qué? Buñuelo de buñuelo. Y lo que claro, estamos haciendo ahora es que mm, vamos a empezar en la inteligencia artificial, consumido todo ese stock de muchas décadas o de mucho, digamos, mucha producción que se puso en juego para el arranque de la inteligencia artificial, ahora hay motores y herramientas de inteligencia artificial produciendo contenidos artificiales, o sea, buñuelo de buñuelo, ujú, para seguir alimentando esa máquina. Entonces, claro, enfrentamos un problema delicado y por eso hace falta, cerrando o dando vuelta a esto, mentes críticas que puedan identificar, que puedan consultar a la inteligencia artificial cuando ya tiene alguna línea argumental en su mente, que tiene una línea argumental para poder contrastar y no se compra la estantería. Nuestra mente trabaja por estanterías, ¿viste? Tengo los libros de filosofía, lo de esto, lo otro, ¿no? Y adentro de filosofía tengo los de ética, lo de epistemología, lo de no sé qué. Bueno, así funciona nuestra mente. Pero si yo me compro la estantería ya armada, me compro la estructura mental. Y eso es mm, muy delicado a futuro. Lo estamos viendo, no, no vamos a hablar de política porque nos quedamos 3 horas más, pero lo claro, sí, sí, estamos sí, viendo en las ujú, cuestiones que están pasando a nivel internacional, ujú. seriamente. Sí, y volviendo un poco al informe, eh, me preguntaba con el tema de provincia, ¿no? ¿Cómo llega con este informe de Argentinos por la Educación? ¿Cómo analizan la cuestión de lo nacional y el entramado más provincial en la ciudad, en Buenos Aires, quiero decir? ¿En la provincia de Como Buenos usted Aires o sabe, en la yo soy ciudad de de... Buenos Aires? Sí, en provincia de Buenos Aires. Como usted sabe, yo soy de de Escobar, de la ciudad de Por Escobar. eso que, Y me viste, que interesa. quería Sí, sí, tener sí. la precisión para no decir cosas por aparte. Bueno, mira, Provincia de Buenos Aires tomó este tema de la prioridad con sus definiciones, tiene equipos técnicos, la Provincia de Buenos Aires, viste que tiene una estructura de mucha organización territorial, con las supervisiones, viste, la supervisora, la inspectora, ¿no? Creo que se dicen todavía inspectora regional, zonal, etcétera, y tienen lo que llaman los CIES, que en cada supervisión hay un centro de investigación educativa que genera capacitaciones y demás. O sea que lo ha tomado, ha generado y va a repartir o ha repartido publicaciones propias. En este momento asumió una directora de escuelas que tiene una enorme solvencia académica. Flavia Terigi es una persona muy reconocida, pero muy, muy reconocida por es muy sutil, muy refinada y a su Sí, vez conoce la escuela, conoce la gestión pública. Yo le pongo sí, sí. muchas fichas es difícil, es un potro difícil de domar el sistema de provincia de Buenos Aires, eh, pero, Ella tiene ideas muy fuertes, porque, bueno, le cuento porque ella fue mi rectora en la Universidad de Nacional. mira, entonces, ¿qué te voy a decir? Claro, y ella tiene, bueno, trayectorias docentes, una cuestión que es, bueno, el trayecto de las trayectorias educativas, como no sé hasta qué punto podría también tener injerencia todo ese modelo y todo lo que ella propone, ¿no? También es, porque es de alguna forma un poco disruptivo, es de alguna forma pensar la escuela de una forma distinta, ya pensar en otras cuestiones que no sé hasta qué punto también podría llegar, ¿no? Sí, sí, es complicado, pero yo creo que hay que en la cancha se ven los pingos, ¿no? Diría, Sí, yo creo que ella tiene, pues digo, tiene claridad, tiene capacidad es muy nítida en su conducción, así que bueno, yo realmente
ha puesto Sí, por sí. ella a que lo logre. Es muy difícil cambiar la inercia, pero Sí. tenemos experiencia de que es posible. Hay lugares en Argentina, lugares en el mundo que han podido cambiarlo. Diría, en el caso de provincia de Buenos Aires, creo que uno de los grandes temas para discutir, y creo que ella tiene para discutirlo y demás, es cierta resignación. A ver, voy a hacerlo con cuidado. Cierta, voy a decir con cuidado y a ver, espero que salga bien. Cierta como mirada compasiva sobre cierta, yo uso la expresión palmoterapia en relación con las capacidades cognitivas y sociales de las personas en situación de pobreza. Sí, 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 sí. Entonces, como que comprender que tienen, digamos, que tienen dificultades reales y déficits reales en sus condiciones de vida. Mi marido había escrito una vez un artículo que decía, es mejor ser rico que ser pobre. Para la salud, para la vivienda, para el turismo, para el trabajo, también para la educación, es mejor ser rico que ser pobre. Finalmente, porque de eso se trata la pobreza, de tener, no es si fuera solo problema de dinero, no sería tan difícil de solucionar esas cuestiones. Entonces, creo que hay una cosa muy sutil y que requiere mucho liderazgo político y técnico, sacudir con razonabilidad, sin ciencia ficción, como decíamos antes, de qué se trata darle a los niños, niñas, jóvenes que viven en situación de pobreza una oportunidad educativa de calidad. Discutir bien, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, Ujú. yo personalmente yo tengo una postura, decir, bueno, que pueda pensar, démosle la, y si es difícil y si hay que ampliar, démosle la posibilidad de pensar, demos la posibilidad de expresar, porque creo que hay una cuestión, yo no olvido las artes, digo que hay una cuestión, lengua, matemática, pensamiento científico de todas las ciencias, sociales, humanas y demás, y obviamente naturales, y expresión, en un sentido amplio, música, pero no digo, expresión personal, o sea, poder admirar la expresión de otros y poder expresarme personalmente. Pero digo, creo que el gran desafío que hay es ese en Provincia de Buenos Aires, porque los bolsones de pobreza en Provincia de Buenos Aires no se van a ir ni este año, ni el año que viene, ni dentro de 3 años. Tenemos, además de todos los problemas de la cultura, el acecho de la droga, el acecho, Ujú. digamos, de la vida, digamos, es muy difícil, es muy difícil. Y entonces tenemos que ser más esenciales. Siento que la escuela en general, pero en particular de Provincia de Buenos Aires, todavía se sigue midiendo o hay una idea de calidad cuanto más cosas tiene. Y Claro, mi exactamente. percepción es decir, hay que ir más a la esencia y garantizar la esencia. Y después que los espacios sociales vayan brindando oportunidades culturales, educación sexual integral u otras cosas que son importantes. Y yo voy a decir una barbaridad que es políticamente incorrecta. La educación sexual integral es un tema de áreas de salud y de protección de la infancia. Ujú. Lo mismo que el comedor escolar. O sea, el comedor escolar tendría que estar financiado y atendido por el área de, como lo llames, acción social, desarrollo humano, como se llame en cada lugar. Pero no tiene que ser tiempo de la escuela ni del docente. Y lo mismo educación sexual integral. Porque a mí de lo que me piden cuentas como docente es si le enseñé a leer y a escribir. Si no Ah, estoy asumiendo una misión salvífica, por así decirlo, que es todo, pero resulta que lo esencial, que para eso se creó el sistema educativo, que es para alfabetizar, no lo estoy logrando. Entonces, creo que hay que poder aceptar este diálogo. No queremos decir que sobren los maestros que hacen, no están sobrando. Hay muchos, sobre todo hay que aprovechar que en 10 años, entre el 2013 y el 2023 los nacimientos en Provincia de Buenos Aires bajaron un 40%. Nacían 260.000 niños en 2013, 260.000 nacieron, claro. un poquito más, 160.000 en 2023. Ujú. Aún en los sectores, en los Exactamente. bolsones de pobreza, vamos a tener cada vez menos alumnos. Eso va a obligar a readecuar las plantas docentes. Ujú. Entonces, en lugar de hacerlo por la fuerza, hagámoslo con decir, bueno, va a haber docentes Claro. comunitarios que puedan hacer educación sexual integral en los barrios, con las madres, con los chicos. No, no le quitamos trabajo a nadie, pero la escuela está para enseñar a leer y a escribir.
Digo, Claro, sé que es exactamente. políticamente incorrecto lo que digo, pero me hago cargo. Exactamente. Bueno, Irene, bueno, muchas Bueno, gracias. Me gustaría llamarla en otro momento para hablar más y profundizar en la inteligencia artificial y la educación sexual integral, si le parece, con un cortometraje que se llama El inicio de Fabricio, que después si quiere se lo paso. por favor. Y podemos hacerlo para un podcast y un canal de YouTube, si le parece bien. Por favor, si te sirve, yo tengo mi tiempo como organizado con cierta libertad. Trabajo mucho, pero también me dedico a mis plantas y a mi huerta y a otras cosas, así que me puedo organizar y es un gusto hablar con gente joven, ¿viste? Ya que estamos, es muy Un poco lindo, es más o muy menos. lindo. No, Muchas no, gracias, no Irene. sé. Está bien que no tenés pelo, pero canas no se ven tampoco. Sí, gracias, Irene. Abrazo Chau, grande. chau.